Así que, bueno, pues me complace muchísimo poderlos saludar. Maestro Diego Rodríguez, maestra Mónica Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos siempre sobre este tipo de temas, regresión lineal y correlación estadística, dentro de los cursos que ofrece el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, nos damos cuenta que muy probablemente, muy buenas noches, maestra Noemí Calzada, un placer que nos acompañe. No siempre tienen una convocatoria tan amplia, porque son temas que, bienvenida, un placer que nos acompañe, que requieren de cierta atención técnica, digamos, particularmente para el tratamiento de los datos. Entonces, me gustaría al mismo tiempo de saludarles a cada uno de ustedes, conocer un poquito sobre su interés particular en un curso de este tipo que trata justamente sobre regresión lineal y sobre correlación estadística. Bienvenidos. No sé, maestro Diego, si le gustaría que comencemos con usted. Hola, pues mi interés es, en primer lugar, aprender más sobre este tema y pues compartir experiencias. Muchas gracias, maestro Diego. Maestro Diego, ¿usted es profesor en algún nivel educativo o trabaja en otro campo de conocimiento? Soy maestro de primaria, soy maestro de cuarto grado. Estoy impartiendo cuarto grado. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Diego. Y nuevamente, Gracias. bienvenido. Es un gran placer que podamos contar con usted. Maestra Mónica Sandoval, un placer saludarla como siempre. Platíquenos un poquito de dónde surge su interés por estudiar este tema tan interesante como la correlación lineal la correlación estadística y la regresión lineal. Bueno, a mí me interesan un poco las matemáticas, no un poco, un buen, y usted nos acaba de dar hace algunos meses esa materia, doctor, entonces tengo interés de aprender un poco más porque me quedé trabada en un ejercicio y quiero sacarme la espinita, y aprender más de usted, porque me encanta cómo da sus clases, cómo nos imparte el conocimiento, o sea, cómo lo transmite. Entonces, ese es mi objetivo, el estar aquí y aprender un poco más para darles una amplia explicación a mis alumnos. Estoy impartiendo cuarto grado en primaria y ese es el objetivo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Un gran placer saludarla y qué gusto que, además de vernos en el posgrado de la red de academias de investigación Campus Morelia, también tengamos el gusto de vernos en este curso. Muchísimas gracias. Maestra Noemí, bienvenida, un placer saludarle. ¿Dónde surge el interés en un curso de regresión lineal y correlación? Todo un tema conmigo, pero bueno, estoy haciendo una investigación que empecé a hacerla de corte cuantitativo y bueno, al final construí instrumentos de ambos, cuantitativo y cualitativo, es una investigación mixta. Pero bueno, pues yo me acuerdo haber hecho algo en SPS, pero pues ya tiene un buen. Muy bien. Yo soy maestra normalista, trabajo para escuelas normales y pues ya tengo mi gráfica que ahora utilicé el Jamovi de correlación, pero pues como que no acabo de entender cómo interpretarla. O sea, sí ya vi las correlaciones negativas, positivas, pero pues quiero tener como más sustento y pues esa es la intención, aprender y bueno, a ver si me da alguna referencia, porque hace como 6 meses dije, ay, yo para qué quiero este horrible libro de SPS y lo tiré. Yo no sé ni cómo se llamaba, pero bueno, esa es la intención. Muchas gracias, maestra Noé. Pues bienvenida, un placer saludarlos. Y sí, en efecto, un curso de este tipo está habitualmente ligado, voy a referirme particularmente al ámbito de la docencia, en aquellos docentes que están interesados en hacer algún tipo de investigación o que hacen algún tipo de investigación de corte principalmente cuantitativo. De hecho,
podríamos decir que los temas que vamos a tratar a lo largo de estas 3 sesiones de trabajo tratan de atender eh, el problema que se presenta para modelar 2 o más variables estadísticas. Y esto es sumamente interesante porque cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa, nos interesa no solamente describir o tratar de describir las funciones estadísticas que a su vez nos permiten construir un modelo estadístico de un determinado fenómeno o de una determinada población con ciertas propiedades interesantes. En muchas ocasiones nos interesa el poder definir 2 variables o más variables inclusive y tratar de establecer una relación entre ambas, poder saber cuál es el tipo de relación que tiene una variable respecto a otra. Y creo que ahí encontramos una riqueza muy interesante. Bienvenido, maestro Luis Luna, bienvenido, un placer que nos acompañe, porque ciertamente este tipo de temáticas nos dan algunas herramientas para poder atender, para poder crear modelos estadísticos que nos ayuden finalmente a hacer esa descripción. El corte o el tipo de investigación que naturalmente busca atender es una investigación cuantitativa y vamos a tratar de trabajar este tipo de relaciones principalmente bajo 3 tipos de instrumentos. El instrumento que vamos a revisar el día de hoy, que es probablemente el más conocido, el más popular, que aparece con el índice de correlación de Pearson y que además en la literatura podemos encontrar muchas referencias interesantes para profundizar, pero después vamos a pasar a otros modelos que debo decirlo, son otros modelos que también nos ayudan a observar la relación que se presentan entre las variables estadísticas, pero que comúnmente son un poco más utilizados en el campo de la ingeniería o en el mismo campo de las matemáticas, como es el método de mínimos cuadrados. Y finalmente vamos a tratar de estudiar cierto tipo de análisis de asociación que llamamos no paramétrico. Y que bueno, aquí habitualmente aparece el coeficiente de Spearman, el coeficiente de Kendall, que son coeficientes muy útiles, el coeficiente de Kramer, para poder analizar la relación entre 2 variables estadísticas. Es decir, maestra Noemí, lo que vamos a tratar de dar es varios métodos para hacer lo mismo, de tal manera que en casos distintos podamos utilizar uno u otro método o inclusive en algunos casos muy específicos, los distintos métodos los podemos utilizar para un mismo análisis. Y esto nos ayuda muchísimo porque es una analogía muy semejante a cuando queremos hacernos una prueba en un laboratorio químico y nosotros queremos atender una determinada prueba para un padecimiento específico, pero tenemos 3 tipos de pruebas distintas. Y de esta manera, el poderlo hacer de diferentes formas nos puede garantizar todavía con mucha mayor certeza que el resultado que obtenemos es el adecuado, ¿sí? Y bueno, en este sentido esperamos que todo esto pueda ser de mucha utilidad para todos y que además se pueda disfrutar. ¿Dónde aplicamos este tipo de conocimiento? Particularmente cuando nos interesa analizar fenómenos sociales, cuando nos interesa analizar fenómenos de corte educativo, y nos interesa muy especialmente relacionar o conocer cuál es el tipo de relación que guardan las variables estadísticas.
Entonces, bueno, yo les doy una cordial bienvenida, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Maestro Luis, por último, antes de comenzar, ¿podría comentarnos su interés en este tipo de curso? ¿Qué es lo que le ha motivado? Probablemente tenga su audio apagado. Hola, buenas noches. Sí lo tenía pagado. Sí, buenas noches, maestro Luis. Qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente, doctor. Creo que estar aquí es para tratar de comprender un poquito más la aplicación de matemáticas. Llevo algunos años en docencia. No es mi perfil las matemáticas, aclaro. Sin embargo, creo que es importante el hecho de nosotros tratar de comprender un poquito las matemáticas, pero no tanto las matemáticas como una disciplina, sino es más en la práctica, ¿no? Una forma fácil de cómo poder enseñar matemáticas, tratar de entender a un alumno cuando pregunta temas de matemáticas, si lo relaciono a mi perfil, tal vez cómo hacer relaciones estadísticas, creo que mencionó algo en ese sentido. En determinar progresiones, comportamientos, proyecciones, eso sí, yo creo que sí se pudiera hacer. Por el momento desconozco cuál es el contenido total del taller, pero si está enfocado a eso, excelente. Ahora, independientemente de ello, creo que el aprendizaje y el tener o el estar aquí simplemente para tratar de aprender algo un tanto desconocido, creo que es muy importante. Muchas gracias, maestro Luis. Pues bueno, esperamos que pueda ser de mucha utilidad. El contenido que vamos a ver es de corte estadístico. Ujú. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias. Voy a permitirme utilizar principalmente mi cuaderno de Work como un espacio de trabajo. Esto se debe a que, como vamos a hablar de estadística, va a ser necesario utilizar algunas fórmulas. Inevitablemente vamos a recurrir un poco al lenguaje matemático. Y voy a tratar de ir escribiendo, como si escribiéramos unas notas, ejercicios, definiciones, y les pediré que con toda confianza, en el momento que ustedes tengan dudas, lo comenten, porque queremos ir poco a poco construyendo los contenidos de este curso. Sí, así que nuevamente un cordial saludo y vamos a comenzar entonces. Entonces, bueno, para comenzar, voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes. Y les agradezco mucho, sí, generosamente, podrían confirmarme si ya se puede ver la pantalla por allá. Debe Sí, sí verse se ve. una pantalla en blanco, ¿verdad? Una Sí, pantalla también en se blanco. ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, bienvenidos, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este curso. Voy a tratar de hacer la letra suficientemente grande. Este es el curso de regresión lineal y correlación estadística. Y bueno, pues soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Nuevamente, bienvenidos. Es un gran placer que nos acompañen esta tarde. Pues bueno, vamos a comenzar hablando con una primera definición, una primera idea, que tiene que ver en qué estudia la estadística. Es decir, cuando nosotros hablamos de estadística, tendríamos que pensar justamente en un campo de las matemáticas, que trata determinados fenómenos. Y la estadística, como un subcampo de las matemáticas, que utiliza justamente métodos matemáticos para tratar de modelar las relaciones que hay entre determinados fenómenos o entre una población, ¿sí? Podríamos decir que se divide en tres grandes grupos de estudio, ¿sí? Esta estadística se divide en tres grandes grupos de estudio. Por un lado, puede ser una estadística descriptiva, cuando lo que nos interesa de manera específica es centrarnos en la descripción de la información de la población
Es decir, lo que nosotros queremos decir es cómo es la población, es cómo es el fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Eso estudia la estadística descriptiva. Pero en muchas ocasiones buscamos no solamente describir ese fenómeno, digamos, no es suficiente para el tipo de investigación o de trabajo académico que nosotros estamos realizando y buscamos ir más allá. Buscamos, por ejemplo, establecer la descripción del fenómeno, la descripción de la población, pero también establecer la relación que se da entre las variables que emergen del modelo de ese fenómeno o de esa población. Y a esto comúnmente le llamamos justamente la estadística correlacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente establecer el análisis de las relaciones o de las correlaciones de los miembros de una población con una determinada propiedad o de un fenómeno específico de estudio. Ahora, además de esta estadística correlacional, hay otra tercera estadística, que es la estadística inferencial. Esta estadística inferencial que lo que busca es esencialmente construir inferencias. Es decir, lo que busca es establecer relaciones. Lo que busca es establecer relaciones justamente entre sucesos, eventos o propiedades que ocurren en una determinada población o en un fenómeno y busca relacionarlos de manera causal o de manera deductiva. Es decir, lo que busca es poder establecer una relación de causa-efecto, ¿sí? Con respecto a los fenómenos que estudia. Esta estadística inferencial requiere de herramientas específicas para su fundamentación y también para sus métodos, como son justamente la teoría de las probabilidades. Entonces, cuando nosotros estudiamos o cursamos nuestra educación primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, muy probablemente a lo largo de todas estas etapas de formación nos formamos en estadística descriptiva. Si somos afortunados, veremos algo de estadística inferencial, y si somos realmente muy, muy afortunados y nos formamos en una gran escuela o con maestros muy comprometidos, vamos a hablar un poco de estadística inferencial. Lamentablemente, en nuestro país se toca mucho menos estos últimos dos tipos de estadística, pero que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros podemos establecer la relación que se da en determinados fenómenos o inclusive podemos estudiar predicciones sobre los fenómenos existentes. Probablemente el ejemplo más cercano que nosotros tenemos en la actualidad de nuestro país es la serie de sucesos que ocurrieron el día de ayer con las elecciones, en donde el Instituto Nacional Electoral, en donde los partidos políticos cuentan con un comité técnico encargado de poder establecer una estadística para poder conocer los resultados antes inclusive de las elecciones, en las elecciones y posteriores a las elecciones, los resultados rápidos. Todo esto es un trabajo estadístico y muy especialmente es de corte inferencial particularmente. Entonces, la estadística está presente para modelar muchos fenómenos importantes en nuestra sociedad, en la naturaleza y particularmente en la educación. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la regresión lineal y en la correlación. Y este campo de estudio de la regresión lineal y la correlación forma parte de lo que llamaríamos nosotros la estadística correlacional. ¿Sí? Forma parte de este segundo campo de estudio.
¿Qué requerimos para nosotros comenzar a estudiar estadística correlacional? Pues recordar algunos conceptos de estadística descriptiva, unos cuantos conceptos que muy probablemente, de hecho estoy seguro, que todas y todos ustedes ya los han estudiado, pero siempre es importante recordarlos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con una definición esencial, esta definición, que podría ser justamente nuestra primera definición. ¿Qué es lo que estudia esta definición? Pues vamos a considerar un conjunto, sea X, un conjunto finito, ¿sí? Entonces, decimos que X se llama población cuando cada elemento de X tiene una propiedad que los relaciona de manera semejante con los demás elementos de X. ¿Sí? De manera semejante con los demás elementos de X. Es decir, lo que estamos diciendo básicamente es que X va a ser la población y una población, los elementos de una población tienen en especial que comparten una determinada propiedad, es decir, comparten una determinada altura, comparten un determinado peso, comparten que están en la misma escuela, comparten que forman parte de una misma comunidad, que tienen un determinado interés específico, es decir, hay algunas propiedades específicas que se comparten entre los elementos de esa población. Una segunda definición 2, es que si S es un subconjunto de X, si S es un subconjunto de X, entonces S se llama muestra. Esa es la propiedad, digamos, la definición de muestra. Es decir, una muestra es un subconjunto de una determinada población. ¿Sí? Es decir, una muestra no es otra cosa más de que un subconjunto, una parte de un conjunto que cumple la propiedad que ya cumplía con el conjunto, pero además cumple una propiedad especial, una propiedad adicional. Maestra Noemí, ¿desde dónde nos acompaña? ¿Qué estado? Del Estado de México, el municipio de Naucalpan. Perfecto. Maestro Diego, ¿usted también está en el Estado de México? Sí, pero estoy en el estado de Jalisco. En Jalisco, muy bien. Sí. El maestro, la maestra Mónica está en Michoacán, ¿verdad? Sí, doctor, en Michoacán. ¿Y el maestro Luis? Sí, también en Michoacán, doctor. En Michoacán. Entonces, por ejemplo, si me permiten tomar este caso, una población podría ser los mexicanos, ¿sí? X es un conjunto finito, entonces todos los mexicanos son X. Pero una muestra de los mexicanos, un subconjunto de X podría ser los michoacanos, ¿sí? Es decir, ese es un subconjunto de X. ¿Y cuál es la condición de ser subconjunto? Que pues todo elemento de S sea a la vez un elemento de X. A ver, lo escribo acá. Ese subconjunto de X, voy a escribirlo S mayúscula. Y recordemos que esa es la muestra. ¿Sí? Vamos a decir, si S es subconjunto de X, entonces todo elemento de S es un elemento de X. Eso significa que sea un subconjunto. Es decir, que todo michoacano es mexicano, todo mexiquense es mexicano, todo jalisciense es mexicano, ¿sí? Entonces, las personas que viven en Jalisco, las personas que viven en el Estado de México, las personas que viven en Michoacán, son ejemplos, son subconjuntos de X cuando X es México, ¿sí? Y esa es una entidad federativa. Ahora, vamos a ver más adelante que
cualquier subconjunto es una muestra. Cualquier subconjunto de X es una muestra. Pero que cualquier subconjunto de X sea una muestra no significa que sea una buena muestra. Aquí debo aclararlo, ¿sí? Habrá algunas características específicas y deseables que pedimos a las muestras para que sean muestras efectivas en un proceso de investigación. Por lo pronto, podríamos decir que cualquier subconjunto de ese es una muestra, cumple con el requisito. Bueno, entonces ya tenemos una población, que es un conjunto finito, ya tenemos un subconjunto de esa población, que es una muestra, y recordemos, si el conjunto es finito, pues el subconjunto también es finito. Bueno, entonces, tenemos un conjunto y una población, entonces supongamos que la población X es finita y tiene n elementos. Vamos a suponer que tiene n elementos. Entonces podemos recordar esta definición, que es la definición 3. Aquella definición que estudiamos un poco desde la secundaria, desde la preparatoria, que son las medidas de tendencia central. Esas son las medidas de tendencia central. ¿Qué dicen estas medidas de tendencia central? Pues lo siguiente, son 3 medidas de tendencia central. La primera es la moda, ¿sí? ¿Y la moda quién es? Pues es el dato, vamos a llamar a los elementos de la población como elementos, o también a veces es común que les llamamos datos. Entonces la moda es el elemento del conjunto X, que es nuestra población, que más se repite. ¿Sí? Esa es la moda. Es el elemento del conjunto X que más se repite. ¿Sí? Después tenemos la mediana, ¿sí? Y la mediana tiene un requisito muy especial. Entonces, si ordenamos los elementos de nuestra población, ¿sí? Y aquí podemos hacerlo de mayor a menor, o podemos hacerlo de menor a mayor, ¿sí? La mediana es el elemento que está a la mitad. Esa es la mediana. Es el elemento que está a la mitad cuando ordenamos los valores. Ahora, aquí se puede presentar, desde luego, 2 casos. Un caso es, si el número de elementos es impar, pues solo queda un valor a la mitad. Pero si el número de elementos es par, por ejemplo, cuando es par, entonces no es tan simple hacer esta separación. Ahí calculamos el promedio de los 2 valores que quedan a la mitad. Es decir, si n es par, ¿sí? Pues entonces va a ocurrir que esto se va a ver más o menos así. Vamos a tener un primer valor de X, que vamos a llamarle X1, X1 que es menor o igual que X2, y este es menor o igual que X3, es menor o igual que X4, este es menor o igual que XN en lo general. Pero vamos a suponer que a la mitad, ¿sí? Entonces, si n es par, los valores de X son este tipo, ¿ah? Entonces, la media es el promedio de los 2 elementos que están a la mitad. Esa es la media, es decir, perdón, la mediana. Dije media, pero es la mediana.
decir, la mediana es igual a algún valor que nosotros vamos a llamar XY, suponiendo que XY está a la mitad, más el valor siguiente de XY, que sería XY más 1, entre 2. Ahí obtenemos el valor de la mediana. Y observemos, por favor, especialmente que la mediana es un valor que no necesariamente forma parte de la población. De hecho, esto mismo va a ocurrir con el promedio. El promedio no está obligado a formar parte de la población. ¿Sí? Bueno, la media, ya está, la media es el promedio de los elementos de X. Esa es la media. Entonces, ¿quién es la media? Voy a llamarle U. U es igual a sumar todos los valores de X. Recordemos que son N valores, es decir, es X1 más X2 más XN, ahí están los N valores, sobre N. ¿Sí? Ese es el promedio de los elementos de X. Algo que, por cierto, comúnmente escribimos en matemáticas como la suma, ¿verdad? Desde I1 hasta N, de cada uno de los valores X sobre N. Ese es justamente el valor de la media. Entonces, estos tres datos, estas tres medidas, les llamamos las medidas de tendencia central. Estamos tomando los elementos preliminares, ¿verdad? Para empezar nuestra construcción del análisis correlacional. Ahora, estamos recordando estos datos, pero no es suficiente a veces con tener las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque a veces las medidas de tendencia central pueden ser un poquito engañosas. ¿Sí? A veces las medidas de tendencia central nos dan promedios, nos dan las características del promedio del centro de la población, pero no siempre lo que pasa en el centro realmente pasa en la población. Por ejemplo, si nosotros consideramos el Producto Interno Bruto de México, ¿sí? Si lo revisamos en Internet, vamos a observar que el Producto Interno de México es un Producto Interno competitivo. Pero si hacemos una encuesta y empezamos a preguntar a la mayoría de las personas que conocemos si su salario es como el Producto Interno Bruto, vamos a encontrar que muy probablemente la mayoría de las personas tienen un salario menor o igual al Producto Interno Bruto. Y entonces alguien puede decir, bueno, entonces, ¿por qué este es el valor del Producto Interno Bruto? Pues la razón es que en el Producto Interno Bruto se suman los ingresos de las personas que tienen muy bajos ingresos, pero también se suman los ingresos de las personas que tienen muy altos ingresos, entre ellos los hombres más ricos del país, hombres y mujeres más ricos del país. Y esto hace que en lo general el promedio sea bastante benéfico, pero es irreal porque ese promedio la mayoría de las veces no representa la situación económica de la mayoría de los mexicanos. Entonces, para analizar una población no es suficiente con que haya únicamente medidas de tendencia central. Es necesario que haya otras medidas y esta es la definición número 4, porque necesitamos otras maneras de medir y estas les llamamos las medidas de dispersión. ¿Sí? ¿Quién recuerda cuáles son las tres medidas de dispersión?
Maestros, maestras. Excelente, excelente. Vi que alguien levantó la mano. Am, No, yo puse una manita al revés, o sea, no recuerdo nada. ok, maestra, está bien. Muy bien, dije, ya la maestra nos quiere decir. Bien, bien, no se preocupe. A ver, vamos a recordar cuáles son las 3 medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, ¿sí? Nuevamente vamos a considerar que tenemos una población X y que esa población tiene N elementos. Entonces, la primera medida de dispersión se llama desviación media. ¿Sí? ¿Qué es la desviación media? Pues bueno, la desviación media de un dato, XY, vamos a llamarle XY a cualquiera de esos datos, ajá, cumple la condición, ¿sí? De que es igual, vamos a escribirlo aquí como una formulita, es igual, la desviación de ese dato XY es igual al dato XY menos la media. Ese es el valor de una desviación media. Y fíjense, la desviación media nos es útil en la práctica para poder explicar qué tan lejos estamos nosotros de la media, qué tan lejos estamos del centro, ¿sí? Si, por ejemplo, vivimos en una población, vamos a suponer que nuestra población escolar de estudiantes de sexto grado, medimos sus alturas, y Juan mide 1,56. Entonces vamos a comparar qué tan lejos está Juan del promedio, porque tal vez el promedio de los estudiantes mide 1,48. Considerando el promedio de todos los estudiantes, y si Juan mide 1,56, entonces podríamos decir que Juan es alto. ¿Con respecto a quién? A la media de esa comunidad, de ese grupo de clase. Entonces, la desviación media nos ayuda, pues es sumamente útil para poder comparar el valor de un dato respecto de quién, respecto de la media. ¿Sí? Ahora, además de la desviación media, ¿qué tenemos? Tenemos la varianza. Esta es un poquito más compleja. ¿Cómo definimos la varianza? Pues bueno, la varianza de un conjunto de datos, vamos a escribir los datos. ¿Quiénes son los datos? Ya sabemos, XY, X1, X2, hasta XN. Esos son los datos a los que nos estamos refiriendo. Hasta XN. ¿Sí? Con media U es ¿quién? Pues la varianza se define con una formulita que es la varianza del conjunto X es igual a la suma, perdón, al cociente de la suma que va desde I1 hasta N de cada una de las desviaciones medias elevadas al cuadrado, o sea, cada XY menos U elevado al cuadrado sobre N menos 1. Así obtenemos el valor de la varianza. Vean, por favor, que hay una relación natural entre el valor de la varianza y las desviaciones medias. Es decir, para calcular la varianza necesitamos calcular las desviaciones medias. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo para entender esto mejor, para recordarlo. ¿Sí? Después de la varianza, que tenemos la última medida que nos hace falta, que es la desviación estándar. La desviación estándar
de un conjunto de datos X1, X2 hasta XN con media U es, vamos a llamarle delta a esta desviación estándar, es delta, que es igual a la raíz cuadrada del valor de la varianza del conjunto X. Entonces, vean que hay una relación muy bonita. O sea, calculamos las desviaciones medias, número 1. Número 2, calculamos la varianza. Número 3, calculamos la desviación estándar. ¿Y qué nos dice la desviación estándar? La desviación estándar es en realidad el promedio de las desviaciones. La desviación estándar nos dice qué tan lejos estamos en promedio del centro. Y entonces, cuando nosotros tenemos una población cuyas desviaciones estándar son pequeñas, esto significa que entonces el comportamiento de la población es muy homogéneo. Cuando la desviación estándar es muy grande, significa que el comportamiento de la población es muy disperso, muy diferente. Por ejemplo, pensemos en la desviación estándar de los salarios. Vamos a suponer el promedio de ingreso con la desviación estándar del ingreso que tiene una persona con respecto al promedio. Los países que ofrecen una mejor calidad de vida tienen desviaciones estándar pequeñas. Si vamos a países como Dinamarca, como Finlandia, como Suecia, como Alemania, como Liechtenstein, inclusive aún Canadá, Estados Unidos, podemos encontrar que sus desviaciones estándar son relativamente pequeñas. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los ciudadanos tiene un salario fijo y que de ese salario no hay grandes diferencias entre un ciudadano y otro. Un político tiene un salario muy semejante al de un maestro tiene un salario un poco más alto que el de un agricultor. Pero en lo general, los salarios son más o menos semejantes. Los ingresos son más o menos semejantes. Y esto permite, en lo general, a estos países ofrecer una mejor calidad de vida. Mientras que, si observamos aquellos países cuyas diferencias de ingresos con respecto al promedio tienen una desviación estándar muy amplia, voy a referirme a países en América Latina, voy a referirme a países en África y partes de Asia, donde las desviaciones estándar son muy grandes. ¿Y esto qué significa? Que hay un salario, pero hay personas que pueden ganar 4, 5, 10 o más veces ese salario, mientras que hay personas que solamente tienen apenas un salario. Y esto, desde luego, provoca una condición de vida que no es equitativa y es sumamente desigual. Ahora, si esto nosotros lo traducimos en lo que ocurre en el salón de clase, pensemos que lo que nosotros queremos evaluar es justamente el desempeño de los estudiantes y tenemos dos grupos. El grupo de la profesora Noemí, por ejemplo, donde todos están obteniendo 8 y 9. 8 y 9 y unos cuantos 7. Y su promedio es más o menos cercanos al 8. Es decir, hay cierta homogeneidad. La mayoría de los alumnos están muy cerca de 8 y oscilan un poquito. O del 8 suben al 9 o del 8 bajan al 7. Pero después tenemos el grupo, por ejemplo, del profesor Diego. Un grupo muy diferente, donde tenemos alumnos con un muy alto desempeño de 10 y tenemos alumnos con un desempeño apenas suficiente de 6. Y nuevamente tenemos alumnos con un muy alto desempeño, otros con un desempeño apenas suficiente, pero que en promedio nos dan el mismo promedio, más o menos, que el de la maestra Noemí.
Entonces, aunque los promedios son iguales, los grupos tienen comportamientos distintos, porque en un grupo todos tienen un cumplimiento más o menos semejante y en el otro tenemos alumnos con desempeños altos, sobresalientes, pero tenemos otros con problemas, con participaciones apenas aprobatorias. Entonces, esto es una manera de observar cómo las medidas de dispersión nos ayudan a comprender mejor los modelos educativos. Pero vamos a suponer un ejemplo y vamos a utilizar tanto estas medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. ¿Les parece bien? Este sería el ejemplo número 5. Número 5. ¿Qué podemos decir? Vamos a suponer que consideremos los siguientes datos de una población. ¿Ah? Y vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene estos datos. Acá está la tabla. Y vamos a suponer que tenemos el nombre del alumno y acá tenemos su altura en metros. ¿Ok? El nombre y su altura. Bueno, entonces, profesor Luis, ¿qué altura tiene? Disculpe, en metros. 1,68, doctor. 1,68. Muchísimas gracias. Muy amable. Profesora Noemí. Perdón, 1,62. 1,62. Muchas gracias. Profesora Mónica. 1,57, doctor. 1,57. Muy bien. Y profesor Diego. 1,82. 1,82. 1,82. Perfecto. Okay, muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces una lista de alturas. ¿Ok? Que son nuestros datos. Las alturas son nuestros datos. ¿Sí? Y entonces vamos a considerar estos datos y el ejercicio va a consistir en obtener las medidas, de tendencia central y de dispersión. Entonces vamos a irlo haciendo poco a poco. Vamos a comenzar. ¿Tenemos alguna moda? Es decir, ¿hay algún dato que se repita más veces o simplemente que se repita? Ningún dato se repite. No hay, ¿verdad? Entonces, no hay moda. Entonces, en esos datos, en esas secuencias numéricas, cuando no tenemos ningún dato que se repite, un valor que se repite, simplemente el valor de la moda es 0, no hay moda. De hecho, no decimos que es 0, porque si decimos que es 0, ya decimos que es el 0. No hay moda. Ajá. Simplemente no hay moda. Ajá. Simplemente no hay moda. El requisito de la moda es que al menos haya algún dato que se repita. En este caso, por ejemplo, no hay moda. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver la mediana. ¿Sí? Para la mediana vamos a escribir los datos de manera ordenada. La altura más bajita es 1,57. Después tenemos 1,62. Después tenemos 1,68. Y después tenemos 1,82. Perfecto. Ahora, nuevamente este es un número par, ¿verdad? Hay 4 datos. En el centro quedan 2 datos. Entonces, la mediana tendría que ser igual a
el promedio de los dos datos que quedan al centro, o sea, 1.62 más 1.68 entre 2. Por favor, ¿cuánto es? Voy a pedirle su ayuda con su calculadora a todos. ¿Cuánto es 1.68 más 1.62? Por favor. 3. ¿Qué? Ya estoy reprobando. 3.3. 3.3, muy bien. No, vamos comenzando. 3.3 sobre 2. Ajá. Podemos usar la calculadora, también tienes de nuestro. 1.65. 1.65, exactamente. Esa es la mediana. Excelente. Esa es la mediana. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos, no hay moda, la mediana es 1.65. Vean que 1.65 no pertenece al conjunto de datos. Como ya lo habíamos anticipado, la mediana no está obligada a pertenecer, la moda sí. La moda tiene que pertenecer al conjunto de datos. Ahora, la media. Recordemos que la media es U. Estamos utilizando la letra U. Entonces, U es igual, vamos a escribir acá, a la suma de las 4 alturas, 1.57 más 1.62 más 1.68 más 1.82 entre 4. ¿Cuánto nos da la suma de arriba? Por favor, con su calculadora. 1.57 más 1.62 más 1.68 más 1.82. $6.69. 6.69, muy bien. Entre 4. ¿Cuánto es 6.69 entre 4? 1.6725. 1.67. De hecho, podemos tomar un criterio de tomar 3 decimales. ¿Sí? Podríamos tomar 4 decimales, está bien. Para una investigación de corte más formal, es común tomar 8 decimales. ¿Sí? Para un trabajo escolar, ya por ejemplo de nivel licenciatura, comúnmente pedimos entre 3 y 4 decimales. ¿Sí? Y cuando esto lo trabajamos, bueno, esto propiamente sí lo vemos en primaria y secundaria y preparatoria, pero de una manera más ligera, digamos, tomamos ahí generalmente 1 y 2 decimales. ¿Sí? Y claro, lo que sigue más adelante no lo vemos nosotros en primaria, no lo vemos en secundaria, sin embargo, a nosotros como profesores creo que nos da un panorama interesante del papel que juega la estadística para explicar los modelos en la educación. Bueno, entonces ahí tenemos la media. Entonces no hay moda, no hay mediana y la media es 1.672. Excelente. Ahí tenemos las 3 medidas de tendencia central. Ahora, vamos a calcular las medidas de dispersión. ¿Cuál es la primera medida de dispersión? Pues la desviación media. ¿Cómo calculamos esta desviación media? Miren, voy a hacer una pequeña tablita. A ver si se ve ahí bien. Y acá voy a poner el valor de la desviación media, que sería XI, ¿verdad? Menos U. XI menos U. Entonces, ¿quién es la desviación media? Es tomar el primer dato, 1.57, y restarle la media, 1.672. ¿Cuánto nos da esto? Vean, por favor, que las desviaciones medias van a ser números positivos y negativos. Este, por ejemplo, es negativo. ¿Cuánto nos da? 1.57 menos 1.672. Menos 0.1025. 0.25. Así, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, 1.62 menos 1.672.
¿Cuánto nos da? Menos Otra vez nos va a dar negativo. 0.05. ¿Es negativo? Es Ajá. menos 0.0525. Menos 0.0525. Así, Sí. ¿correcto? Sí. Muy bien, excelente. Nos vamos con el siguiente número que ya es positivo. 1.68 menos 1.672. Este ya es positivo. ¿Cuánto Es nos da el este? 0.0075. Exactamente. Muy bien. Y nos vamos al último, que también es positivo. 1.82 menos 1.672. ¿Cuánto nos da este, por favor? 0.1475. Excelente, muchísimas gracias. Observemos, por favor, que la desviación media, que Doctor, sea negativa. Sí, sí, adelante, por favor. a mí me sale diferente en 1.68 menos 1.672. A ver, ¿cuánto le sale, maestra? A mí me salen 8 milésimos, 0.008. No A ver, sé si voy a... es 1.68 menos 1.672. Sí, ¿no? Porque Sí, a sí, 8 tienes le razón. quitamos 72, Es, sería, este es un ¿sí? 8. Este es un 8. Ok, Sí. muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Quiero comentarles algo, qué bueno que se da este caso, porque recordemos que las calculadoras trabajan con una memoria flotante, punto flotante, y este punto flotante es diferente, es distinto en cada computadora. Cada marca tiene una característica específica. Esto lo que significa es que cuando el número de decimales es más grande, hay ligeras variaciones de aproximación. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con 10 decimales, con 12 decimales, si trabajamos, por ejemplo, en Excel, porque podemos hacer estadística en Excel, nos van a dar valores distintos. No es, digamos, aproximadamente iguales, pero no con una precisión de un número específico, un número exacto. Muy bien. Y la pregunta para todos es, ¿cuánto nos da esta suma? Muchas gracias, maestra Mónica. ¿Cuánto nos da esta suma? $0.783. Exactamente, muy bien. Es decir, cuando nosotros sumamos la suma de todas las desviaciones medias, quiero poner énfasis en este resultado, es decir, cuando nosotros sumamos las XY menos U, ¿verdad? Esto es aproximadamente 0. Esto es aproximadamente 0. No nos va a dar 0 de manera precisa, por lo que ya hemos comentado, trabajamos con muchos decimales, pero va a ser aproximadamente 0. Y de hecho, ese es cierto tipo de comprobación que el cálculo que hicimos es correcto. Si la suma de las desviaciones medias no es aproximadamente 0, significa o que calculamos mal la media o que alguna de las desviaciones medias está calculada mal. ¿Sí? Siempre debe de darnos aproximadamente 0. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la varianza. Ya tenemos las desviaciones medias. Por cierto, estas desviaciones medias... A ver, Sí. pero si es 0.783, o sea, ¿es equivalente a 0? ¿O ahí ya me perdí? ¿Cuánto me dijo que le dio, perdón? 0.783. A ver, vamos a revisar. Vamos a hacer esta suma. Vamos a sumar. Recordemos que hay positivos y negativos. Entonces tenemos menos 0.1025 menos
0.0525 más 0.008 más 0.1475. Si nosotros hacemos esta suma, sí sale diferente, maestra. Si nosotros hacemos esta suma, nos da 0.0005, ¿sí? Y esta suma es aproximadamente 0. ¿Sí? Si ustedes suman, recordemos con signo, hay que hacer la suma con signo. O sea, unos son positivos, otros son negativos. ¿Ok? Les pido a todos que lo intenten allá en casa, ¿no? Esto es súper importante que todos lo practiquemos porque es la manera en la que lo vamos entendiendo, ¿no? Sí, a mí sí me salió así lo que dijo, doctor. Sí salió eso, ¿verdad? Sí, salió eso. Y pues los primeros números son negativos, entonces menos por menos nos da más. Por eso quedó así. Bueno, es la suma de dos números negativos con dos números positivos. Sí, sin multiplicación, nada más es la suma de dos negativos, pero sí nos da 0.005. Maestro Diego, maestro Luis, ¿también les dio a ustedes este valor? No, a mí me dio un valor de 0.025. Perdón, 0.028. 0.028. Contemplando justamente dos valores negativos, dos valores positivos. Pero bueno, vamos a hacer más pruebas, igual. Pueden verificarlo, ¿sí? Maestro Diego, ¿usted? A mí sí me dio el que usted puso. Sí, ok. Bueno, pueden intentarlo. Si alguien le dio diferente, puede intentarlo, ¿sí? Recordemos, cuando decimos que hay pequeñas variaciones de decimales, son pequeñas. O sea, no nos va a dar un número muy diferente. Por ejemplo, nos va a dar 0.00525, 0.0058, pero son pequeños valores, ¿no? Aproximadamente iguales. Ahora, vamos a empezar a calcular la varianza y para calcular la varianza, recordemos, utilizamos los cuadrados de las desviaciones medias. ¿Ok? Tomamos esto, elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ahora sí va a ocurrir que todos los negativos se van a hacer positivos. ¿Por qué? Porque lo que aquí va es algo así como vamos a multiplicar menos 0.1025 por menos 0.1025. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Cuánto nos va a dar? Menos 0.0525 por menos 0.0525. Ajá. ¿Cuánto nos va a dar? 0.008 por 0.008. Y finalmente, ¿cuánto nos va a dar? 0.1475 por 0.1475. A ver, entonces voy a pedirle su ayuda. ¿Cuánto nos da la primera multiplicación? Por favor. ¿Cuánto es menos 0.1025 por menos 0.1025, por favor? Es igual a 0.9025. Muy bien, 90-25, muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto es 0 menos 0.025 por menos 0.025? ¿Alguien que no sé? Es igual a 0.0027.
0027, ¿así? ¿Correcto? Ujú. ¿Mm? ¿Cuánto es 0.008 por 0.008? Cabrón. Punto 4064. Exactamente. Números pequeñitos. Y finalmente 0.1475 por 0.1465. 75. 0.217. 0. Cero, A ver, cero, es cero punto- 0.1475 no, por 0.1475, creo que es 0.0217. 0.2117. 17. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Correcto, muy bien. Les pido a todos allá en casita también calcularlo para que en eso no les vaya ningún error, por favor. Creo que está bien. Yo también lo estoy comprobando acá. Muy bien, muy bien. Sí, sí, está correcto. Están Está correctos. correcto, ¿verdad? Están correctos. Excelente, excelente. Muy bien. ¿por qué se aleja del cero los valores negativos cuando se elevan al cuadrado? Bueno, en estos casos, los primeros dos valores, se alejan de cero, más bien tercero y cuarto. ¿Por qué se alejan del cero tanto? Encuentro ahí un comportamiento, son un cero después del punto y Ajá. tenemos después se aleja dos ceros. Claro, Entonces, en el tercero tenemos dos ceros después del punto y en el resultado tenemos cuatro ceros. Hay un comportamiento ahí de que se duplica, se recorre, o no sé cómo llamarlo. ¿Por qué? claro. Lo que ocurre es que en general cuando tenemos un valor que es más pequeño que cero y lo multiplicamos por sí mismo, esto en realidad Ujú. es dar una potencia. El resultado es más Ah, pequeño que el inicial. Pero cuando es positivo, o sea, cuando se acerca a uno o es mayor que uno, se vuelve más grande. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Eso lo podemos ver, como usted muy bien lo indica. 2 y 3 se hacen mucho más pequeños, ¿sí? ajá. Pero en el Mientras caso, perdón, que, en el caso del cuarto planteamiento, 0.1475 es un valor que se acerca a uno. En el caso, comparando con el primer valor, 0.1025, el resultado sí se aproxima mucho a uno, en el caso del primero, pero en el sí, caso del cuarto se aleja bastante. sí, he encontrado, creo que hay un error en el primero. Les pido a todos que lo calculen, porque a mí me da un valor diferente. A mí me da miren. Ah, Por favor, si gustan consultarlo. Creo que da este otro valor, pero les agradezco mucho si todos pueden revisarlo allá. mm, ¿Sí lo pudieron verificar? es correcto. Mm, Sí, ¿verdad? Sí, sí, es ok, correcto. perfecto. Muy Ok. bien. Sí, Bueno, con eso ya queda comprendido. con eso ya queda muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sigue para calcular la varianza? La varianza es muy simple. Ya hicimos el trabajo complejo, porque lo que sigue es que vamos a calcular las sumas de estos cuadrados, ¿sí? Es decir, vamos a calcular, voy a borrarlo aquí, vamos a calcular justamente las sumas de estos cuadrados y de esas sumas vamos a obtener la varianza. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es calcular la suma de los xis menos u elevados al cuadrado. Estas sumas que acabamos de calcular, ¿sí? ¿Quiénes son estas sumas? Pues la primera es 0.0105. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. 0.0105. Más la segunda es 0.0027. Más la tercera es 0.00064. Más la cuarta es 0.0217.
A ver, les pido a todos si hacemos esa suma, por favor, si son tan amables. ¿Cuánto nos da esta suma? Según a mí me da 0.03496. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien más, por favor, que pueda intentar allá en casita para verificar el resultado? 0.0105 más 0027 más 0.000064 más 0.0217. Ajá. ¿Sí les da este valor, maestros? Sí, me sale el mismo. Sí, excelente, muy bien. 0.03494. ¿Sí, verdad? Sí, A sí, ver. tiene ese valor. ¿Sí? Ok, perfecto. Nomás Ok, faltaría el 4 ahí atrás, después del 6. después del 6, un 4 más. Excelente. Entonces, vamos a calcular la varianza. La varianza de X. La varianza es importante, es la varianza de todo el conjunto, no solamente de un dato, sino de todos los datos. Es como el promedio o como la media, que es un valor, pero para todos los datos. Es esa suma que ya hicimos entre n menos 1. Entonces, vamos a dividir 0.034.964 entre n menos 1, n es 4, son 4 personas, 4 menos 1. Es decir, esto es igual al mismo valor, pero ¿entre quién? 4 menos 1 es 3. Entre 3. Entre 3. ¿Correcto? Ahí está. ¿Cuánto es esta división, por favor? Si son tan amables. Es 0.011654667. A ver, 0.01165 46. 47. Sí, Ajá. ¿verdad? Sí. Correcto. Muy bien. Ese es el valor de la varianza. Ya calculamos la varianza. Ya calculamos el proceso, digamos, más complejo que teníamos de estas medidas de dispersión. ¿Sí? Nos falta la desviación estándar. Pero esta desviación estándar es simple, porque ¿quién es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, es justamente delta, que es igual, recordemos, a la raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza de X. O sea, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 0.01165 46.7. Voy a agradecer muchísimo si me indican cuánto les da este valor. Y claro, como es una raíz cuadrada, es un más menos. ¿Vale? Vamos a incluirlo aquí. Es un más menos. ¿Cuánto nos da? Esta raíz cuadrada
de justamente 0.01, 165, 467. Es 0.1079, perdón, sí, 79.9. Exactamente. 0.10799. Ahí está. Perfecto. 79.5, ¿verdad? 79.5. Está. Excelente. Ese es el valor. Y voy a ponerle aquí más, menos. ¿Ah? Voy a esperarme aquí un momentito para que ustedes puedan también aprovechar y puedan... ¿Por qué en la raíz cuadrada le ponemos menos, doctor? ¿Perdón? ¿Por qué ponemos más, menos? Ajá. Sí, porque la raíz cuadrada, en este caso, nos habla de dos valores. Es decir, es la solución de una expresión cuadrática de dos valores. Tiene dos soluciones. Una Ok. solución positiva, una solución negativa. Lo común, lo más común es que tomamos la solución positiva, pero Ujú. digamos, esto lo hacemos así como en educación básica. El día de hoy vamos a ver que la desviación es importantísima porque nos ayuda inclusive a clasificar la población. Ok, muy bien. Gracias. O sea, les pido un minuto nada más, por favor. Sirve que mientras ustedes pueden tomar este apunte. Un minuto, por favor, si son tan amables. Maestro, ¿va a estar grabada toda esta sesión? ¿Nos la van a pasar también? Dijo que le diéramos un minutito. Muchas gracias. Una pregunta, cuando calculan esto es una calculadora especial, ¿verdad? Para raíz cuadrada. Sí, sí, yo estoy utilizando, bueno, yo estoy utilizando la de mi iPhone, no sé si Pero en iPhone, ¿cómo usas esa o qué? de este le doy vuelta al ¿Al celular? teléfono y te salen todas Ah, las, ya, con razón, ya decía yo, es que hace rato me apareció así, no sabía cómo. Ah, ajá, nomás le das la vuelta y ahí te aparecen todos los dígitos y todas las. Pues ya aprendí algo más. Muchas gracias, Diego. De nada. Muy bien, pues vamos a continuar. Excelente, vamos bien, vamos muy bien. Estamos recordando estos elementos de estadística. ¿Tenemos dudas? ¿Qué me platican ustedes? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Mi pregunta era si nos iban a pasar esta grabación de todo lo que nos está diciendo hoy. Claro que sí. Las sesiones son grabadas y claro que sí. De hecho, en nuestro grupo de clase hay dos colegas más que no pudieron estar el día de hoy y vamos a hacer llegar la grabación a todos, con mucho gusto. Claro que sí, con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy, pero antes de eso, me gustaría que observáramos una propiedad muy interesante que podemos andar. En matemáticas tenemos la ley de los grandes números. Esta ley es una ley de la probabilidad, ¿sí? ¿Sí? Es una ley probabilística. No es nuestro objetivo probar esta ley en este curso, pero sí podemos enunciarla y la aplicación que tiene esta ley de los grandes números es sumamente poderosa. Porque lo que nos dice es que en una población finita, X, con media U y desviación estándar,
y desviación estándar delta, la población, voy a decirlo así, la mayoría de la población de X se encuentra en los primeros 3 estratos. Se encuentra en los primeros 3 estratos. Es decir, en un estrato de la población vamos a tener la media más la desviación estándar, la media menos la desviación estándar. Ese le vamos a llamar el primer estrato. Y debo decirles que en ese estrato, este va a ser el estrato más normal. Es decir, la mayoría de los miembros de la población están ahí. Casi el 60% de la población en la mayoría de los fenómenos están presentes en este estrato. Después tenemos un segundo estrato que va a ser la media más 2 veces la desviación estándar, la media menos 2 veces la desviación estándar. En este segundo estrato tenemos, ¿sí?, aquellos, por ejemplo, recordemos que lo que estamos midiendo es una altura. Entonces, el primer estrato tiene toda la mayoría de las personas que tienen alturas cercanas a la media, o arribita de la media o abajo de la media. ¿Sí? Pero después, en el segundo estrato tenemos aquellas personas que tienen una estatura superior a la media, por un lado, pero inferior a la media, por otro. O sea, los que ya decimos, ah, mira, él es, pues es un poco más alto que el promedio, o él es un poco, o ella es un poco más baja que el promedio. Y después tenemos el tercer estrato, la U es la media, más 3 veces la desviación estándar, la U menos 3 veces la desviación estándar. ¿Quiénes viven aquí? Aquellos que ya se alejan de la media, ¿sí? Es decir, aquellos que ya son altos, muy altos, y aquellos que ya son muy bajos. Bueno, lo que nos dice la ley de los grandes números es que la mayoría de la población se ubica entre estos 3 estratos, entre estas 3 categorías. ¿Y qué significa esto? Que entonces el concepto de normalidad es para estos 3 estratos. O sea, lo normal es que una persona esté entre estos 3 estratos. Cuando alguien está 4 veces la desviación estándar más alto o 4 veces la desviación estándar más bajo, ya podríamos decir que entra en lo muy, pero muy poco común. ¿Sí? Ya estamos hablando de una persona con una altura muy grande o una estatura muy baja. Pero para comprender de manera precisa a lo que nos referimos, vamos a calcular, si están de acuerdo, estos estratos. Con esto vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. Vamos a entender cómo la media y la desviación estándar clasifica, categoriza a la población. Recordemos, ¿cuál es la media? ¿Quién recuerda? La media que tomamos, acá está arriba, era 1.672. ¿Se acuerdan? Entonces es 1.672 más la desviación estándar. ¿Cuánto vale la desviación estándar? Vale 0.107. ¿Sí? Observen que esa es la razón por la cual, maestros, era más o menos. ¿Ja? Y del otro lado, ¿qué tenemos? 1.672 menos 0.107. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto nos da la parte de arriba? ¿Cuánto nos da la suma? Cuando nosotros sumamos 1.672 más 0.107.
Ujú. Mm, 1.672 más 0.107 nos da 1.779. Ahí está. Entonces son los que miden 1.779 y por el otro lado, este es por el lado de arriba, por el lado de abajo, ¿qué tenemos? Por el lado de abajo tenemos 1.672, perdón, menos 0.107. ¿Cuánto es? Que sí. 1.565, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quiénes forman parte del primer estrato? Voy a llamarle así, primer estrato. Pues aquellos que miden de 1.56 a 1.77. ¿Ok? Ahí están en el primer estrato. Es decir, quienes miden de 1.56 a 1.77 es la altura normal, es la altura esperada. Considerando, recordemos, considerando los datos que tenemos. ¿Sí? Considerando los datos que tenemos, que son nuestras 4 alturas. El segundo estrato. El segundo estrato va a considerar ahora por 2 veces, ¿verdad? En este segundo estrato tenemos ahora U más 2 veces la desviación estándar, U menos 2 veces la desviación estándar. Es decir, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de 1.672 más, por favor, ¿cuánto es 2 por 107? O dicho de otra manera, ¿cuánto es 2 por 0.107? 2 por es No escuché. 0.214, ¿verdad? Exactamente. Y del otro lado tendríamos 1.672 menos 0.214. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto es 1.672 más 1.672 más 0.214? Ya tenemos los que miden 1.886, o sea, los que miden ¿Sería? 0.88. Ajá. ¿Sería 0.428 o estoy mal? Y a ver, del otro lado tenemos los que miden 1.672 menos 0.214, que son los que miden 1.458. Ujú. Entonces, veamos que estos son como círculos, miren. El primer estrato es el círculo central. Ahí está casi toda la población, casi toda la población. Podríamos decir que en el primero tenemos 2/3 partes de la población. En el segundo estrato tenemos menos población porque ya son los que miden de 1.77 a 1.88 y los que miden de 1.56 a 1.45. O sea, tenemos a los más altos y a los más bajos. ¿Correcto? Y después tenemos el tercer estrato. ¿Cuál es el tercer estrato? Vamos a ponerlo acá. Este es el tercer estrato. Acá tenemos que esto es igual nuevamente a 1.672 más, ahora vamos a multiplicar 0.107 por 3, 0.107 por 3 es igual a 0.321
coma, y del otro lado tenemos 1.672 menos 0.321. Nuevamente tenemos más altos. ¿Cuánto nos da esto ahora? $1.672 más 0.321. Ahora tenemos hasta los que miden 1.99, los más altos. Y después del otro lado tenemos muy bajitos, que son los que miden 1.672 menos 0.321. O sea, los que miden 1.351. 51. Así es. Entonces, observemos, por favor, la mayoría de la población es donde está en el primer estrato. Ahora, esto es... Perdón, tengo una duda. ¿Dónde salió el 0.321? Ah, sí, es por multiplicar 0.107 por 3. O sea, multiplicamos la desviación estándar por 3. Ok, gracias. Sí, o sea, en el primer estrato la dejamos solo la desviación estándar. En el segundo la multiplicamos por 2, en el tercero por 3. ¿Okay? Si quisiéramos hacer otro análisis, un cuarto estrato, ya veríamos a personas de altura de más de 2 metros y personas apenas superiores a 1 metro de altura. Y nuevamente, va a ser poco común en México encontrarnos a personas de más de 2 metros y también va a ser poco común encontrarnos a personas que midan apenas un poco más de 1 metro. Entonces, vean que conforme avanzan los estratos, la población que pertenece a ellos es cada vez menos. Y comúnmente el primer estrato, ahí es donde se queda el grueso de la población. Esta es la razón por la cual que decimos que el comportamiento normal, de hecho, esto surge de una función que llamamos la función normal de Gauss, que aparece en estadística inferencial, pero que no es el tema que estamos tocando ahora, pero que nos ayuda a comprender cómo la media y la desviación estándar es muy poderosa para analizar las poblaciones, ¿sí? Nos permite clasificarlas, categorizarlas de manera prácticamente natural, ¿verdad? Estratificarlas. Entonces, bueno, ¿qué sigue? El día de hoy hemos hecho un pequeño repaso sobre estos conceptos tan interesantes de estadística y el día de mañana vamos a plantearnos el coeficiente de Pearson, vamos a analizar el coeficiente de Pearson, vamos a construir, de ser posible, un análisis de la varianza, un análisis de correlación, considerando este coeficiente de Pearson y haciendo, si el tiempo así lo permite, también expansionando el método de mínimos cuadrados, que es la segunda alternativa que tenemos para estudiar la correlación entre dos o más variables estadísticas. Entonces, el día de mañana ya no será un repaso, vamos a irnos ya de lleno al análisis de estas dos metodologías. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, esperando que hayan disfrutado de esta sesión, que haya sido muy productiva. Deseo que tengan una muy, muy buena noche. Voy a dejar de compartir un poquito. Maestra Noemí, adelante, por favor, si es tan amable. Tengo una duda. ¿Hay algún libro que me apoye para sustentar esto? Claro. ¿No? Ay, sí. Claro que sí. Hay muchos libros muy interesantes de estadística. Yo le recomendaría un texto que se llama Estadísticas para Ciencias del Comportamiento, que escribió Haroldo Elorza. ¿Sí? Haroldo Elorza. Haroldo, perdón, ¿qué? Haroldo Elorza, de la editorial Harla. Es un muy, muy buen texto. ¿Harla es con H o así? Harla sí es con H, Harla. Y también hay otro texto que yo recomendaría, que he utilizado bastante, que se llama Introducción a la Probabilidad y Estadística. Ahí se perdió.
Introducción a la probabilidad y estadística, de Mendenhall, Bieber y Bieber. De Mendenhall, Bieber, lo escribimos Beaver y Beaver, Bieber y Bieber. Es también un excelente texto de Cengage Learning, Cengage Learning, Cengage Learning, que es un texto también muy, muy completo, hablando de textos de estadística aplicada, ¿verdad? Hablando de textos de estadística aplicada, porque también hay otros textos como el Crasing, un clásico de análisis estadístico, que habla de estadística, pero habla de pruebas estadísticas, es decir, de cómo estas fórmulas que utilizamos en la estadística, por qué funcionan, cómo nosotros podemos probar matemáticamente o fundamentar que las fórmulas estadísticas pues realmente son útiles, ¿no? Entonces, me dijo el primero, ¿es estadística para qué? Ya no lo escribí. Estadística para ciencias del comportamiento. Ciencias del comportamiento, ok. Exactamente, estadísticas para ciencias del comportamiento, de esta editorial Harla, de Haroldo Elorza. La verdad es que es un muy, muy buen texto. Ambos textos aplicados, muy útiles para la enseñanza superior o útiles también para poder basarnos en cómo utilizar algunas metodologías en investigación cuantitativa. Y tengo una duda más. Por ejemplo, yo que uso el Jamovi, bueno, ya me avienta todo eso sin hacer yo tanto relajo, ¿verdad? Sí, ya, porque ya pues, lo la verdad, hace no, matemática no soy. Mi marido sí sabe matemáticas aplicadas, pero no, nada que ver. ¿Mande? Sí, de hecho, la mayoría de los programas, como el que usted menciona, o inclusive Excel, Sí lo hace directamente las operaciones, exactamente. Sin embargo, pues bueno, nada mejor que este repaso conceptual que nos ayuda, sobre todo en el momento de interpretar qué significa el resultado que nos da. Entonces, este paso a paso creo que nos ayuda justamente a eso, ¿no? Por un lado, a recordar el concepto, a calcularlo, pero también por otro, nos ayuda a interpretarlo, ¿no? Que es algo pues, siempre importante y que el día de mañana que estemos hablando ya del índice de correlación, pues va a ser valioso esta parte de la interpretación, ¿no? Porque el cálculo finalmente lo podemos hacer con un software o inclusive lo podemos hacer con nuestra calculadora, pero lo más interesante es cómo tomamos las variables, las interpretamos para describir